Ellos se burlaron del veterano por cavar en una montaña hasta que la temperatura dentro de sus extrañas habitaciones en escalera subió 12 grados más caliente con cada nivel. Y todo el valle le rogó que los dejara entrar. Profundo en el valle Bitterroot de Montana, un veterano herido y su perro leal construyeron un refugio del que todos se rieron. 5 habitaciones ocultas excavadas directamente en la ladera de una montaña. Pero cuando la tormenta más fría en décadas golpeó, algo increíble sucedió. El calor subió por esas habitaciones como magia, y de repente la gente que se burló de él estaba luchando por alcanzar su puerta. Comenta abajo y dime desde dónde estás mirando hoy. El frío en el valle Bitterroot tenía una manera de tragar el sonido como si el invierno quisiera guardar cada ruido para sí mismo. En noches cuando el cielo se ponía del color del acero martillado y el viento raspaba a través de los pinos, el valle caía en un silencio tan profundo que se sentía como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Esa tarde de diciembre fue una de esas noches. La temperatura había bajado a 20 bajo cero, el tipo de frío que hacía crujir las tablas de madera y temblar el vidrio en sus marcos. Desde la distancia, la mayoría de las casas a lo largo del camino del valle parecían iguales. Chimeneas tosiendo columnas de humo espesas y frenéticas mientras las familias quemaban sus pilas de leña, tratando de evitar que sus cabañas se congelaran por completo. Pero a mitad de la cresta, escondido entre 2 viejos pinos ponderosa, se encontraba un lugar que no coincidía con el resto. La casa de Noah Briggs no parecía mucho, apenas más que una entrada baja, cubierta de tierra y una línea de techo inclinada escondida bajo la nieve. Desde el camino de abajo, solo se podía ver una tenue cinta de humo subiendo, delgada como un hilo, delicada como un aliento. Nada como las columnas rugientes que salían de las chimeneas de todos los demás. La gente lo notó. La gente siempre lo notaba. El hombre no está bien, murmuró alguien en el puesto comercial de Bitterroot 3 días antes. Yo serví. Yo sé cómo es esa mirada de 1000 yardas. Él vive en un agujero en la montaña. Otra voz intervino. Lo cavó él mismo. Escuché que le habla a ese perro como si fuera la única alma en la que confía. Escuché que regresó de Afganistán diferente, dijo el primer hombre bajando la voz. La gente dice que no ha sido el mismo desde lo que sea que pasó allí. Los rumores se extendieron en los pueblos pequeños de la misma manera que el fuego se extiende por la hierba seca. Rápido, desordenado y nunca del todo cierto. Pero Noah no se molestó en corregir a nadie. Rara vez iba al pueblo excepto para buscar suministros, y cuando lo hacía no se demoraba. Hablaba en voz baja, evitaba las multitudes, mantenía su espalda a las paredes y sus ojos en las salidas. Un hábito grabado en él mucho antes de que viera el valle de Bitterroot. Esa noche, mientras el humo salía perezosamente de su chimenea oculta, Noah se paró en la estrecha entrada de su refugio en la ladera, ajustando su abrigo más fuerte alrededor de él. El frío le roía la cara, afilado y despiadado, pero apenas reaccionó. El viento le revolvió el cabello. Luego pasó junto a él hacia los árboles, llevando consigo el crepitar amortiguado de estufas de leña distantes, luchando por mantener a las familias cálidas. A su lado, Ranger salió a la cresta cubierta de nieve, moviéndose sobre sus 3 patas fuertes y una rígida. La pata trasera izquierda del pastor alemán se arrastraba ligeramente, los restos de una vieja herida que nunca sanó por completo. A la luz de la luna, las cicatrices a lo largo del flanco del perro parecían sombras suaves, recordatorios de un pasado del que ninguno de los dos hablaba. No es que lo necesitaran, lo habían vivido juntos. Ranger olfateó el aire, con las orejas erguidas,
antes de apoyarse suavemente en la pierna de Noah. Noah bajó una mano y la apoyó en la cabeza del perro, sintiendo el calor bajo el espeso pelaje. Ese calor era una de las pocas cosas en las que confiaba ahora, una de las pocas cosas que aún podían calmar la inquietud que se retorcía dentro de su pecho. ¿Tienes frío, amigo?, Noah preguntó suavemente. La cola de Ranger se movió una vez, lenta y constante, como diciendo que estaba bien mientras Noah estuviera cerca. Abajo, las luces del valle parpadearon detrás de las ventanas escarchadas. Nadie sabía que las familias de allí estaban quemando sus pilas de leña, arrojando tronco tras tronco en estufas de hierro fundido que nunca podían alcanzar el amargo viento de Montana. Él había estado en sus casas antes, corrientes de aire filtrándose por cada costura, el calor escapando más rápido de lo que podían reemplazarlo. Las cabañas estándar no estaban construidas para soportar este tipo de frío. Los inviernos de Bitterroot se habían cobrado más de una vida a lo largo de los años, pero el refugio de Noah, el lugar de Noah no se comportaba como un hogar normal. Él lo había construido en la tierra misma, excavando las habitaciones en la cresta, un agotador pie a la vez, moldeando la montaña en algo que funcionaba con la naturaleza, en lugar de luchar contra ella. Se veía extraño desde afuera, como una entrada a algún búnker olvidado. La mayoría de la gente se reía de ello, lo llamaba inútil, lo llamaba prueba de que lo había perdido después de la guerra. Pero Noah no discutió. Sus opiniones no importaban. Lo que importaba era que mientras todos los demás quemaban pilas de leña, él y Ranger estaban cálidos con apenas un puñado de troncos. Un silencio se extendió por la cresta, el viento muriendo brevemente. De muy abajo llegó el sonido de ladridos distantes. Otros perros inquietos por el frío. Las orejas de Ranger se movieron, pero se mantuvo cerca. El aliento de Noah nubló el aire, subiendo lentamente. Miró hacia el valle, observando el caos de la nieve que soplaba arremolinándose alrededor de las luces de los porches. La gente cerraba las ventanas, metía toallas debajo de las puertas, tratando de retener el calor. Casi podía escuchar el eco de su preocupación llevado por los pinos. Otra tormenta de invierno se acercaba. Una mala. El tipo de tormenta que le recordaba a las noches en el extranjero. Noches en las que el frío se arrastraba hasta tus huesos y no se iba. Cuando la oscuridad escondía peligros que no podías ver, pero nunca olvidabas. Ranger lo empujó de nuevo. Sí, murmuró Noah, lo sé. Entremos. Se deslizaron de nuevo al refugio por la estrecha entrada enmarcada con vigas toscamente cortadas y tierra apisonada. Cuando Noah cerró la pesada puerta detrás de ellos, el mundo exterior desapareció. El sonido se suavizó. La luz se calentó. El aire mantuvo un calor constante y suave que subía desde lo profundo de la estructura. Ranger dio 2 vueltas antes de acostarse junto a la pared cerca del lugar donde el suelo se encontraba con la tierra. Exhaló un aliento lento y contento. Noah se arrodilló a su lado, acariciando con una mano los hombros del perro. «Buen chico», susurró. Por un momento, la paz se apoderó de ellos. El tipo de paz que no había conocido en años. El tipo que solo se podía encontrar en un lugar tallado por sus propias manos, protegido por la propia montaña. Pero afuera, al otro lado del valle, los susurros continuaron. Las luces parpadeaban, las pilas de leña se encogían por hora. Y aunque nadie lo sabía aún, este invierno estaba a punto de poner a prueba cada alma en el valle Bitterroot, incluido el hombre que todos pensaban que se había vuelto loco. Noah cerró los ojos, sin darse cuenta de que la delgada cinta de humo que flotaba sobre su casa pronto se convertiría en el centro del rumor más grande del valle, y en la chispa de una historia para la que ninguno de ellos estaba listo. Dentro del refugio,
El débil zumbido del calor ascendente suavizó los bordes de la fría noche. El silencio se sentía casi protector. Una manta gruesa envolvía las paredes de arcilla tallada y las vigas de madera. Ranger se movió a su lado, dejando escapar una exhalación suave antes de acurrucarse más apretado contra las botas de Noah. El perro siempre dormía cerca, como si la distancia misma se sintiera peligrosa. Noah se levantó del suelo y encendió la pequeña lámpara de aceite sobre la mesa. La luz cálida parpadeó por la habitación, atrapando los patrones de la veta de madera que había tallado a mano. No era elegante, no era bonito, pero era seguro, más seguro que cualquier otro lugar donde había estado en mucho tiempo. Colgó su abrigo en su clavo junto a la puerta y vertió agua en el cuenco de Ranger, escuchando el suave lamido del perro bebiendo. Durante unos minutos, todo se sintió casi normal, pero ese tipo de paz nunca le duró mucho. Golpeó sin previo aviso. Un débil retumbo en la distancia, tal vez un trueno rodando por los cañones, tal vez algo más. No importaba que lo causara. El sonido se arrastró dentro de él, soltando hilos de memoria. Su respiración se acortó antes de que siquiera se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Presionó ambas manos contra la mesa, la cabeza gacha mientras las paredes a su alrededor se volvían borrosas. Ranger levantó la cabeza instantáneamente, con las orejas hacia adelante. Cruzó la habitación y empujó el muslo de Noah con su nariz. «Estoy bien», susurró Noah, aunque las palabras temblaron. La luz de la lámpara parpadeó de nuevo, y de repente Noah ya no estaba en el Valle Bitterroot. No estaba en un refugio tallado en la ladera de la montaña. Estaba de vuelta en Kandahar. El aire denso de polvo, el sol golpeando paredes rotas, el olor a humo pegado a cada aliento. Una explosión había golpeado su convoy, volviendo el mundo brillante por una fracción de segundo antes de sumergirlo en el caos. Noah recordó haber buceado detrás de una barrera colapsada, el instinto empujándolo a cubrirse antes de que su mente lo alcanzara. Y luego recordó mirar hacia atrás. Ranger, con solo 2 años de entrenamiento, había sido lanzado de lado por la explosión. El cuerpo del perro golpeó el suelo con fuerza, deslizándose por la arena. Noah recordó correr hacia él, balas silbando por el aire. Recordó gritar a su equipo. Recordó caer de rodillas, asfixiándose con el humo mientras intentaba proteger a Ranger con su propio cuerpo. Recordó el miedo más que nada. «No», murmuró Noah, sacudiendo la cabeza bruscamente. «Ahora no». Ranger lo presionó con más fuerza, gimiendo suavemente, devolviéndolo al presente. Noah inhaló, exhaló, lento y deliberado. El olor familiar del refugio llenó sus pulmones. Tierra, resina de pino, el débil olor a humo de la estufa. No polvo, no fuego, no guerra. Se arrodilló junto a Ranger y dejó que el perro se apoyara completamente en él. «Estoy aquí», murmuró. «Estamos bien. Estamos bien». Sus manos temblaron ligeramente mientras rascaba detrás de las orejas de Ranger. El perro cerró los ojos, absorbiendo el contacto, ofreciendo consuelo de la única manera que él podía. Después de un largo minuto, Noah se levantó y se movió hacia el estrecho estante donde guardaba una vieja lata de metal. Dudó antes de abrirla. Dentro había papeles doblados, gastados y arrugados, la tinta manchada por el tiempo y el toque de sus dedos. Cartas de hombres que nunca llegaron a casa. Notas garabateadas en el campamento. Una foto de su escuadrón. 8 hombres sonriendo bajo un cielo ardiente. Polvo en sus botas y esperanza en sus ojos. Solo 3 de ellos seguían vivos. Noah cerró la lata con un suave clic. El sonido se sintió definitivo,
como poner una tapa a algo que no quería que se derramara esta noche. Necesitaba concentración, rutina. Eso era lo que lo mantenía firme. Se agachó junto a la puerta de la estufa, alimentando un pequeño tronco al fuego. Al cerrar el pestillo de hierro, notó la forma en que Ranger cojeaba ligeramente al cambiar su peso. Solo un débil enganche, pero del tipo que le apretaba el pecho a Noah. «Todavía te duele», murmuró. Ranger levantó la vista con esa mirada constante y leal que decía, el dolor no importaba, no si Noah estaba bien. Noah se arrodilló y revisó suavemente la pata trasera del perro. La cicatriz allí se sentía como una cresta bajo sus dedos, piel endurecida, una herida curada, pero nunca completamente olvidada. Muy parecido a sus propias cicatrices, las que nadie podía ver. «Me salvaste la vida», dijo Noah en voz baja. Las palabras se le trabaron. «Siempre lo has hecho». Ranger se inclinó hacia adelante hasta que sus frentes se tocaron. Un gesto tan pequeño pero tan lleno de comprensión que casi rompió algo dentro de Noah. Afuera, el viento cambió de dirección, sacudiendo ramas a lo largo de la cresta. El ruido atrajo la atención de Noah hacia la entrada. Se quedó quieto, escuchando, no con miedo, sino con la hiperalerta que no podía apagar si lo intentara. Voces se escuchaban débilmente en el viento, risas distantes y ásperas resonando en el frío. Se movió hacia el pequeño mirador tallado en la pared frontal. Abajo en el valle, algunas luces de porches brillaban a través de la nieve que soplaba. En algún lugar entre ellos estaban los hombres que susurraban sobre él, que señalaban su delgada chimenea y sacudían la cabeza. Había escuchado suficiente de su charla a lo largo de los años para saber exactamente lo que pensaban. Está loco, es peligroso, no está bien de la cabeza. Noah retrocedió del mirador, con la mandíbula apretada. No estaba enojado. No exactamente. Era algo más pesado que eso. Un dolor cansado. Una tranquila resignación de que la gente temía lo que no entendía. Volvió al centro de la habitación y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Ranger se acercó y se acomodó contra él de nuevo. «Sabes», dijo Noah suavemente, «ellos no tienen idea de lo cerca que están de problemas reales este invierno». Ranger resopló suavemente por la nariz como si estuviera de acuerdo. Otra ráfaga de viento empujó el marco de la entrada y la nieve golpeó ligeramente la madera. El frío empeoraba. Noah podía sentirlo. También sentía algo más, algo que no podía explicar del todo. Un cambio, una tensión en el aire, como si el propio valle se estuviera preparando para algo más grande de lo que nadie esperaba. Noah extendió la mano hacia Ranger, su mano descansando suavemente en la espalda del perro. «Lo que sea que venga», susurró, «lo enfrentaremos juntos». Afuera, el viento aullaba. La temperatura bajó unos pocos grados más, y en algún lugar muy abajo en el suelo del valle comenzó a extenderse el primer rumor sobre el extraño veterano y su chimenea apenas humeante. Al principio en voz baja, luego más rápido, tejiéndose por Bitterroot como un incendio forestal, esperando una chispa. Noah no lo sabía aún, pero este invierno estaba a punto de ponerlo a prueba de maneras que ni siquiera la guerra lo había hecho. 3 mañanas después, el valle despertó bajo un cielo del color del peltre viejo. Nubes bajas arrastrándose por las copas de los árboles. La nieve crujió bajo las botas de Noah mientras salía del refugio con Ranger a su lado. Una fina niebla se deslizó de los pinos y se aferró a las laderas, suavizando cada contorno. Debería haber sido tranquilo, incluso pacífico, pero algo se sentía mal. Ranger lo sintió primero. El perro se quedó inmóvil a mitad del paso, con las orejas levantadas, la nariz apuntando hacia abajo por la cresta.
Un suave gruñido subió de su garganta. No miedo, no advertencia, algo intermedio. Noah siguió la mirada del perro hacia el camino del valle. Nada inusual se movía allí, ni vehículos ni personas, solo la tenue silueta de cabañas escondidas entre los árboles. ¿Hueles algo? Noah preguntó suavemente. Ranger no se movió, solo miró a Noah, luego comenzó a trotar cuesta abajo. Lento al principio, luego más rápido, cojeando pero decidido. Ranger, más lento! Llamó Noah, pero el perro siguió adelante. Noah lo siguió, un nudo apretándose en su estómago con cada paso. Ranger nunca actuaba sin razón. Los instintos del perro habían salvado a Noah más de una vez en el extranjero. Si Ranger estaba empujando así, algo andaba mal. Llegaron a la cresta inferior donde el sendero se curvaba hacia un grupo de álamos. Ranger se detuvo cerca de un cúmulo de nieve, con la nariz en el suelo, caminando en pequeños círculos. El aliento de Noah nubló el aire mientras se acercaba. Al principio no vio nada inusual, solo nieve acumulada contra la base de un tronco caído. Luego vio la forma. Acostado en el hueco del cúmulo, medio cubierto por el polvo arrastrado por el viento, yacía una figura. Quieto, inmóvil. El corazón de Noah se apretó. Se arrodilló junto al hombre, apartando cuidadosamente la capa de nieve suave. Era Harlan Pierce, el vecino anciano que vivía solo en una cabaña cerca del arroyo. Su abrigo era delgado, el tipo que un hombre usaba al salir a buscar leña. Sus guantes no estaban en sus manos. Estaban metidos holgadamente debajo de un brazo, como si tuviera la intención de ponérselos y nunca lo hizo. Harlan, susurró Noah. No necesitaba tocar al hombre para entender lo que había sucedido. El frío era implacable. Una persona podía perder fuerza rápidamente aquí afuera si se resbalaba, o se cansaba demasiado o subestimaba el viento. Noah tragó con dificultad, su garganta apretándose con un familiar ardor. Ranger empujó suavemente el hombro de Noah, sintiendo el cambio en su respiración. Noah se obligó a inhalar, luego de nuevo, lento, controlado. Lo último que necesitaba era perderse en el recuerdo que surgía dentro de él. Otro cuerpo, otro silencio gélido, otro momento en el que no pudo cambiar el resultado. Pero ahí es exactamente donde fue su mente. Estaba de vuelta en Afganistán, el polvo arremolinándose a su alrededor mientras se arrodillaba junto a un amigo que se había desplomado durante una larga patrulla. Calor en lugar de frío, sol en lugar de nieve. Pero la quietud era la misma. Un tipo de silencio que oprimía por todos lados, más pesado que cualquier montaña. Noah cerró los ojos. Ahora no, murmuró. Ranger se acercó más, apoyando su peso contra el costado de Noah para anclarlo. La presencia constante del perro lo hizo volver antes de que los recuerdos pudieran apoderarse por completo. Cuando Noah abrió los ojos, miró a Harlan con una tristeza pesada y dolorosa. «No te merecías esto», susurró. «Nadie se lo merece». No estaba enojado con Harlan, estaba enojado con el frío. Enojado con la forma en que este valle se tragaba a la gente cuando no tenían suficiente leña o suficiente ayuda. Enojado con un mundo que avanzaba demasiado rápido para notar quién vivía solo al borde de él. La nieve se filtraba de las ramas de arriba, asentándose sobre el abrigo de Harlan como una manta suave e indeseada. Noah quitó los copos suavemente. Ranger se sentó a su lado, silencioso como una piedra. «Necesitamos avisar a alguien», dijo Noah finalmente, aunque las palabras sonaron huecas. Sacó su radio de dentro de su chaqueta y llamó al pequeño puesto de voluntarios cerca de la carretera. Su voz se mantuvo firme, pero por dentro algo frágil se rompió. Cuando terminó la llamada,
Se arrodilló allí por otro largo momento. «Lo siento, Harlon», susurró. Ranger emitió un sonido suave y triste, casi un gemido, casi un aliento. Noah se levantó lentamente. El cielo parecía más oscuro ahora, como si las propias nubes sintieran la pérdida. Echó un último vistazo antes de volver hacia la cresta. Ranger lo siguió, deteniéndose solo una vez para presionar su nariz suavemente contra el borde del abrigo de Harlon. Su propia despedida silenciosa. La caminata de regreso al refugio se sintió más larga de lo normal. No podía dejar de pensar en el hombre tendido solo en la nieve abajo. Los inviernos de Bitterroot eran duros, pero este era más frío de lo que nadie esperaba. Y si se había llevado a Harlan, ¿quién sería el siguiente? El pecho de Noah se apretó. Los recuerdos parpadearon. Hombres a los que no pudo salvar en el extranjero. Noches en las que el desierto se volvía demasiado silencioso. Rostros que no había visto en años, pero que no podía olvidar. Se frotó las manos, tratando de quitarse el escalofrío que se acumulaba bajo sus costillas. Dentro del refugio, una vez más, Noah cerró la puerta contra el viento. El calor lo envolvió, pero no alivió el peso que lo oprimía ahora. Ranger caminó al centro de la habitación y lo miró como si hiciera una pregunta sin palabra. Noah se sentó pesadamente en el taburete de madera. «Este valle no está listo para lo que viene», dijo en voz baja. «Y yo tampoco». Ranger apoyó la cabeza en el regazo de Noah, con los ojos suaves, pacientes, firmes. Pero esta noche, el consuelo se sentía más difícil de aferrar. Un hombre había muerto a pocos metros de la casa de Noah. Y aunque aún no lo sabía, la muerte de Harlon lo empujaría hacia una decisión que cambiaría todo. La tierra en la que vivía, la casa que construyó y la vida que nunca pensó que reconstruiría. El invierno había hecho su primer movimiento y Noah Briggs estaba a punto de hacer el suyo. El día después de que el cuerpo de Harlon Pierce fuera llevado a la pequeña clínica cerca de la carretera, el valle se sintió diferente, más vacío de alguna manera, como si el frío hubiera tallado un espacio que ningún fuego podía llenar. Noah apenas durmió. Cada vez que se adormecía, volvía a ver al anciano, medio cubierto de nieve. Esa misma quietud que había visto demasiadas veces en el extranjero. Al amanecer, ya estaba despierto, sentado al borde de su camastro con las botas a medio atar. Ranger yacía cerca, observándolo con esos ojos ámbar firmes que siempre parecían leerlo más claramente de lo que la gente podría. «Tienes razón», murmuró Noah después de un largo silencio. «No podemos quedarnos aquí sentados». Ya sea que Ranger entendiera las palabras o el peso detrás de ellas, el perro se levantó inmediatamente, moviendo la cola una vez con propósito. Noah se puso el abrigo y salió a la mañana helada. La escarcha se aferraba a los pinos como polvo de plata, y el cielo brillaba de un azul pálido, aún amoratado por la noche. Ranger caminó adelante, con la cabeza baja, olfateando el sendero. Noah aún no estaba seguro de a dónde iba. Solo sabía que tenía que moverse. Tenía que hacer algo antes de que la impotencia se arraigara más. El valle no podía seguir perdiendo gente por el frío. No se había una manera de detenerlo. Caminaron por la cresta hasta que Ranger de repente se desvió del camino. «Ranger», Noah se detuvo. «¿A dónde vas, chico?» El perro no miró hacia atrás. Se movió con intención, la nariz pegada al suelo, la cola rígida, cada paso seguro. Noah lo siguió, sus botas crujiendo por la nieve endurecida, tejiendo entre los árboles hasta que llegaron a una pendiente en la parte trasera de la cresta, un lugar que Noah rara vez visitaba. El viento era más tranquilo aquí, protegido por rocas y densos árboles de hoja perenne.
Ranger se detuvo junto a un pedazo de tierra donde la nieve parecía alterada, no por animales, sino por otra cosa. El perro comenzó a cavar, sus patas rascando la tierra congelada a pesar del dolor que debió haber recorrido su pata herida. Tranquilo, tranquilo, Ranger, dijo Noah, arrodillándose a su lado. ¿Qué me estás mostrando? Apartó la nieve suelta y sintió la tierra debajo. Estaba más suave de lo que debería estar con ese tipo de frío, casi cálida de una extraña manera terrosa. Noah presionó más profundo, sus dedos hundiéndose en la tierra. Un recuerdo cobró vida. Ejercicios de entrenamiento en el extranjero, donde construían refugios improvisados en las laderas para sobrevivir a los cambios de temperatura. La tierra retenía el calor. La tierra protegía. La naturaleza no necesitaba ser combatida, necesitaba ser utilizada. Ranger ladró una vez, bruscamente, retrocediendo como para darle a Noah espacio para ver la verdad. Noah escaneó la pendiente, lo suficientemente empinada para excavar, angulada perfectamente hacia el sol de invierno, protegida de lo peor del viento. Su corazón latió con algo que no había sentido en mucho tiempo. Propósito. ¿Quieres que construya aquí? Susurró Noah, casi riendo de la absurdidad y la claridad de ello. Ranger ladró de nuevo, la cola levantándose ligeramente. Noah se puso de pie y miró la pendiente, la forma en que un carpintero mira la madera en bruto, la forma en que un soldado inspecciona un terreno que podría cambiar el rumbo. Todo el entrenamiento disperso, la ingeniería de combate, la construcción de refugios de campo, la supervivencia en la montaña, encajaron en su mente como las piezas de un rompecabezas olvidado hace mucho tiempo. Un pensamiento lo golpeó con fuerza. Tal vez la tierra podría hacer lo que la madera y las estufas no podían. Tal vez una casa excavada en el suelo podría retener el calor mejor que cualquier cabaña sentada encima de ella. Tal vez Harlan Pierce no tenía que morir. Tal vez nadie más tenía que hacerlo. Noah puso su guante en la ladera y apoyó su peso en ella. Debajo de la delgada capa superior de escarcha, la tierra se sentía densa, fuerte, como si lo hubiera estado esperando. 5 niveles, murmuró para sí mismo. Una escalera en la montaña. Ranger lo rodeó, emocionado ahora, rascando la tierra como si ya estuviera ayudando a dar forma a los primeros pasos. La nieve se esparció con cada golpe, revelando más de la tierra debajo. Noah se arrodilló, apoyó la frente en la de Ranger y susurró: «Me salvaste una vez, amigo. Parece que estás a punto de salvar a todo este valle». Se puso de pie y comenzó a recorrer la pendiente, marcando secciones con ramas rotas, midiendo distancias con el ojo experimentado de un hombre que había construido defensas bajo fuego. La idea se agudizó con cada paso, habitaciones apiladas en la tierra, cada una más profunda y cálida que la anterior, con un solo fuego calentándolas todas. Tomaría semanas, quizás meses. El valle se reiría de él como siempre lo hacían, pero a él no le importaba. No estaba haciendo esto para su aprobación. Lo estaba haciendo porque no hacer nada había matado a un buen hombre. Lo estaba haciendo porque la propia montaña parecía ofrecer una solución que nadie más podía ver. Y porque Ranger, leal, herido, inquebrantable Ranger, lo había llevado directamente al único lugar donde la esperanza había sobrevivido al frío. Noah tomó una respiración larga y constante. «Está bien», le dijo a la pendiente, a Ranger, al aire invernal que portaba tanto peligro como posibilidad. «Construyamos algo que realmente funcione». Ranger dio un pequeño aullido, un sonido que resonó entre los árboles como un grito de guerra.
Con una renovada resolución ardiendo en su pecho, Noah tomó su pala de donde estaba apoyada contra un pino. El metal estaba helado contra su guante, pero sus manos se sintieron firmes por primera vez en semanas. Hundió la hoja en la montaña. La nieve se rompió. La tierra se movió. Y con esa primera palada de tierra, Noah Briggs comenzó a construir el refugio que cambiaría todo. No solo para él, sino para cada alma en el Valle Bitterroot. Sobre ellos, las nubes se espesaron, ocultando el sol. La próxima tormenta se acercaba. Pero por primera vez desde que comenzó el invierno, Noah no le tenía miedo. Estaba construyendo un camino a través de ella, y no estaba construyendo solo. Durante los siguientes días, el Valle Bitterroot resonó con el raspado rítmico de la pala de Noah cortando la ladera. Cada amanecer comenzaba igual. Noah saliendo al aire gélido, Ranger cojeando fielmente a su lado, los dos acercándose a la pendiente con un sentido compartido de propósito. La nieve caía de los pinos como ceniza cayendo lentamente mientras trabajaban. La montaña se resistió a cada pulgada que talló, pero él se resistió con más fuerza. Al final de la primera semana, había dado forma al contorno de la terraza más baja, de 14 pies de ancho y 12 pies de profundidad. Todavía no parecía mucho, solo un hueco excavado en la cresta, pero Noah vio el futuro en ello. Ya podía imaginar el calor que retendría, subiendo a los niveles superiores como una linterna apilada. Ranger cavó a su lado incluso cuando su pata trasera herida temblaba por el esfuerzo. Noah intentó obligarlo a descansar, pero Ranger solo se dejó caer a su lado por un momento. Luego empujó su cabeza bajo el codo de Noah como si le recordara quién lo había guiado allí en primer lugar. «Necio terco», murmuró Noah con cariño. «Eres peor que yo». Pero a media tarde del octavo día, mientras Noah tomaba aliento, las orejas de Ranger se levantaron, su cola se puso rígida. Miró cuesta abajo hacia el camino del valle. Noah se volvió justo cuando 3 motos de nieve aparecieron zumbando, sus motores quejándose por el claro abierto entre los pinos. Kyle Turner iba a la cabeza. Noah sintió que su mandíbula se tensaba. Kyle no era un mal hombre, solo ruidoso, lo suficientemente ruidoso como para ahogar el buen sentido. Era dueño de un camión maderero, 2 grandes motos de nieve rojas y una boca que nunca parecía cerrarse. Detrás de él viajaban Trevor y Mason, jóvenes con más opiniones que experiencia. Kyle apagó el motor y soltó una risa aguda en el momento en que vio la ladera tallada. «Bueno, que me condenen», dijo, saltando de su moto de nieve. «Pensé que la gente exageraba cuando decían que estabas cavando un búnker». Trevor se rió sacando su teléfono. «Mira esta cosa. Es como si estuviera construyendo un condominio de cementerio». Mason silbó suavemente. «Una escalera para los muertos». El viento frío subió sus voces por la ladera. Ranger gruñó, interponiéndose entre Noah y el grupo, el pelaje levantándose ligeramente a lo largo de su espina. Noah levantó una mano. «Tranquilo, chico». Kyle extendió sus brazos en burla admiración. «Bueno, Briggs, tengo que reconocértelo. Se necesita un tipo especial de locura para hacer todo esto. ¿Esperas que el mundo termine aquí en esta cresta?» Trevor levantó su teléfono más alto, grabando cada segundo. «Tío, esto es oro. La gente en línea se lo va a comer». Noah raspó su pala en la tierra de nuevo, negándose a mirar la cámara. Había aprendido hace mucho tiempo que alimentar a los necios les daba más apetito. El silencio era más seguro, más simple. Pero el silencio no detuvo el aguijón. Kyle se acercó, sus botas crujiendo. «Oye, sin resentimientos, la gente habla, ¿sabes? Es difícil no hacerlo cuando un hombre empieza a acabarse en una montaña después de lo que ha pasado».
Ranger dio un paso adelante, mostrando los dientes, no en ataque, sino en advertencia. Kyle levantó las manos. «Oye, tu chucho tiene algo de fuego». «No es un chucho», dijo Noah en voz baja. «Es un soldado». Trevor resopló. «Sí, al igual que Briggs, aparentemente. Mira esta operación de excavación. El TAPT debe haberlo golpeado de lado». Mason se rió. «Seguro que dormirá bajo tierra como un perro de la pradera. Tal vez coma raíces también». Algo dentro de Noah se apretó, como un nudo formándose debajo de las costillas. No ira. Él conocía bien la ira. Esto era otra cosa, una humillación antigua y silenciosa que pensó haber enterrado hace mucho tiempo. Kyle golpeó el costado de su moto de nieve. «Vamos, muchachos. Dejen que el hombre de la montaña haga lo suyo», gritó por encima del hombro. «Oye, Briggs, si te pierdes ahí abajo, grita muy fuerte. Quizás te oigamos». Las risas resonaron entre los árboles mientras los motores volvían a rugir. La nieve se levantó detrás de ellos mientras se alejaban, dejando la cresta temblando de silencio. Noah no se movió. Ranger lo empujó suavemente, sintiendo la quietud que se había apoderado de sus huesos. Noah finalmente exhaló, largo y bajo. «Estoy bien», susurró, aunque no estaba seguro de creerlo. Solo ruido, solo ruido. Pero la verdad golpeó más fuerte de lo que quería admitir. Harlan Pierce estaba muerto. El invierno apretaba su agarre y el valle creía que Noah Briggs había perdido la cabeza. Cavó el resto de esa tarde en una neblina de entumecimiento, forzando la pala en la tierra una y otra vez hasta que sus hombros ardieron y su aliento se volvió irregular. Ranger se mantuvo cerca, dando vueltas a su alrededor como un guardián, reacio a dejarlo desmoronarse. El sol se sumergió detrás de la cresta, tiñendo el cielo de un púrpura intenso y amoratado. Noah finalmente soltó la pala y se apoyó contra la pared tallada. El frío le caló los guantes. Su aliento salía en ráfagas agudas. «Tal vez tienen razón», murmuró al aire vacío. «Tal vez esto es inútil». Ranger se paró frente a él, presionando su frente contra la rodilla de Noah, firme, arraigador, inquebrantable. Los ojos del perro eran fijos, fijos de la manera en que solo una criatura que había sobrevivido demasiado podía ser. Noah se agachó y apoyó la mano en el cuello de Ranger. «Tú crees en esto más que yo», dijo suavemente. «Más que nadie». El viento cambió. La nieve se deslizó de las ramas de pino, y en ese momento de quietud, algo se asentó dentro de él. No estaba haciendo esto por Kyle Turner. No lo estaba haciendo para probar nada. Lo estaba haciendo por el hombre en la nieve, por la gente que no sabía lo cerca que estaban del peligro, por el valle que podría no sobrevivir a otro invierno como este. Y lo estaba haciendo porque Ranger, leal herido, Ranger lo había llevado aquí a esta ladera, a esta idea, a esta extraña y salvaje esperanza. Noah se puso de pie de nuevo, se limpió la nieve de los guantes y recogió la pala. «Que se rían», dijo en voz alta. «Nosotros sabemos lo que estamos construyendo». Ranger ladró una vez, fuerte, aprobador, listo. Las sombras se alargaron sobre la montaña. El frío se hizo más profundo, pero Noah Briggs y su perro tallaron, lado a lado, a través de la tierra, la piedra y la duda. El valle podía reír todo lo que quisiera porque algún día pronto cada uno de ellos vería exactamente por qué cavó en esta montaña y por qué la risa no duraría. El invierno apretó su agarre en el valle Bitterroot, mientras Noah y Ranger esculpían la montaña en algo que solo en la imaginación de Noah se parecía a un refugio. El trabajo era agotador. Largas horas de arrastrar tierra, partir troncos, dar forma a vigas con manos congeladas,
Pero el ritmo mantenía a Noah firme. Cada golpe del pico amortiguaba el aguijón de la burla. Cada palada de tierra se sentía como recuperar una parte de sí mismo que había perdido en el extranjero. Para la tercera semana, una escalera cruda de terraza serpenteaba por la ladera. Desde lejos parecía cicatrices cortadas en la ladera de la montaña. Cada nivel cortado 8 pies más alto que el que estaba debajo. De cerca, parecía una mezcla de tenacidad y terquedad hecha física. Al amanecer una mañana, Noah y Ranger se pararon frente a la estructura en formación, el aliento de ambos, hombre y perro, empañando el aire. La nieve cubría los bordes superiores de cada terraza, volviendo toda la ladera blanca y silenciosa. Noah exhaló lentamente, sus ojos trazando cada nivel. «Está bien», murmuró. «Hagamos que estas habitaciones sean reales». Ranger ladró una vez, como si diera la orden de moverse. El nivel inferior vino primero, una cámara que Noah reforzó con troncos que había cortado de los pinos más gruesos de la cresta. Entalló cada viga con cuidadosa precisión, sus manos firmes incluso cuando el frío le endurecía los dedos. Ranger se mantuvo cerca, acostado cerca cuando Noah se arrodillaba, dando vueltas cuando Noah se esforzaba bajo cargas pesadas, siempre observando, siempre custodiando. Dentro de esa primera habitación, Noah dio forma al hogar, un pozo revestido de piedra, donde el único fuego ardería durante el invierno. Pasó sus dedos enguantados por las piedras, imaginando el calor llenando el espacio, imaginando cómo subiría naturalmente a las habitaciones de arriba. Podía verlo tan claramente, pero ver no era suficiente. Pasaron al segundo nivel. Esta cámara se asentaba más profundamente en la cresta, y Noah la construyó con paredes mitad tronco, mitad tierra. Talló un estrecho conducto vertical en la parte trasera, usando la propia montaña como guía. El aire de la cámara inferior viajaría por este conducto, calentando el siguiente nivel como una chimenea de calor. Ranger lo observó mientras trabajaba, con la cabeza inclinada. Cuando Noah se detuvo para recuperar el aliento, Ranger lo empujó suavemente, recordándole que no estaba solo. «Gracias, amigo», susurró Noah cada vez. El tercer nivel tomó el más tiempo. Para entonces los hombros de Noah le dolían constantemente, su aliento formando nubes que flotaban en la montaña y se desvanecían como fantasmas. Cada noche, Ranger cojeaba un poco más, pero se negaba a quedarse atrás. Se acurrucaba en las esquinas de las habitaciones a medio construir, mientras Noah trabajaba hasta tarde en la noche, con solo su linterna y determinación para guiarlo. En un momento dado, Noah notó sangre en la nieve. La pata de Ranger se había reabierto al cavar tierra congelada. «Oye», dijo Noah suavemente, arrodillándose, «no puedes seguir esforzándote así». Ranger solo presionó su cabeza contra el pecho de Noah y se quedó quieto mientras el hombre envolvía la pata con tiras arrancadas de su camiseta interior. «Eres todo corazón», murmuró Noah. «Siempre lo fuiste». Para cuando llegaron al cuarto nivel, el agotamiento se había convertido en un compañero. Pero algo más había crecido también. Un sentido de propósito ascendente. Cuanto más alto construía Noah, más sentía que el proyecto era menos una supervivencia y más una redención. Cada viga que colocaba se sentía como coser una herida. Cada pared compactada se sentía como construir hacia una segunda oportunidad que no había creído merecer. La cuarta habitación estaba casi completamente enterrada en tierra. Sus paredes eran de arcilla sólida, naturalmente aisladas, naturalmente cálidas. Nadie sabía que esta sería una de las cámaras más calientes una vez que todo funcionara. Casi podía sentir la montaña respirando a su alrededor, aceptando la forma que tallaba en ella. Solo dejó de trabajar cuando Ranger gimió, no de dolor,
sino de advertencia. Un crujido sonó desde arriba. La nieve se movió a lo largo de la pendiente. Noah agarró a Ranger y lo jaló hacia atrás justo cuando una capa de nieve se deslizó, derramándose por el borde de la terraza. No era lo suficientemente grande como para enterrar nada, pero era un recordatorio. La montaña no cedía sin poner a prueba. ¿Estás bien?, preguntó Noah, quitando la nieve del abrigo de Ranger. Ranger le lamió la mano sin inmutarse. Continuaron. Finalmente llegó el quinto nivel, la cima de la estructura, la habitación más pequeña y cálida por diseño. Apenas era más que una cueva excavada en la ladera. Pero cuando Noah encendió una pequeña linterna dentro, las paredes brillaron con el débil calor de la tierra compactada. «Esto es», susurró Noah mientras pasaba la mano por la pared de arcilla, «la habitación a la que me guiaste». Ranger entró, dio una lenta vuelta, luego se acurrucó como si reclamara el espacio para sí mismo. Noah se rió entre dientes. «Sí, se siente bien». El refugio en escalera estaba lejos de terminar, pero por primera vez, algo dentro de Noah se alivió. La estructura existía ahora, no como un boceto en su mente, no como burla en los videos de Kyle, sino como una cosa física, una promesa creciente, un desafío tallado en la montaña. Pero el momento de orgullo tranquilo no duró mucho. La verdadera prueba llegó cuando Noah encendió su primer fuego verdadero en la cámara inferior. Las llamas crepitaron con avidez, calentando el hogar de piedra. Noah subió al segundo nivel, la mano rastreando el aire, apenas más cálido. Se movió al tercero, aún frío. Cuarto, una ligera subida, pero no suficiente. Se apresuró al quinto nivel, Ranger siguiéndole de cerca. Nada. El aire seguía cortante, casi intocado por el fuego de abajo. Noah se apoyó contra la pared de arcilla, el pecho apretado. Todo ese trabajo, todos esos días, todas esas dudas, y apenas unos pocos grados de diferencia entre las habitaciones. Ranger paseaba ansiosamente, sintiendo la decepción de Noah. Noah se dejó caer al suelo, los codos en las rodillas, la cabeza entre las manos. «Quizás tenían razón», susurró. «Quizás realmente lo he perdido». El silencio en la quinta habitación inacabada se sentía más pesado que las paredes de piedra. Ranger lo empujó, luego apoyó suavemente la cabeza en el regazo de Noah. Noah soltó un aliento largo y tembloroso. «No sé qué me falta», murmuró. «El calor debería estar subiendo. La tierra debería estar reteniéndolo. ¿Por qué no funciona aún?» Sus palabras resonaron débilmente, tragadas por la montaña. Por primera vez desde que comenzó el refugio, la duda cavó más profundo de lo que la pala jamás había hecho. Afuera, el viento del valle aullaba por la cresta, llevando risas distantes de cabañas muy abajo. Y dentro de la montaña, Noah Briggs, cansado, congelado, dudado por todos, se sintió peligrosamente cerca de creer que la risa podría tener razón. Estaba sentado desplomado contra la pared de arcilla inacabada del quinto nivel, la luz de la linterna temblaba sobre su rostro. La habitación se sentía más fría que antes, como si la propia montaña estuviera conteniendo la respiración. Ranger yacía a su lado, apretado contra su cadera, con los ojos observándolo de cerca. El perro podía sentirlo todo, cada temblor en el aliento de Noah, cada caída en su espíritu. Noah se frotó las palmas sobre la cara, sintiendo la arena, la tierra, el agotamiento. «Creí que lo tenía», susurró. «Realmente pensé que tal vez esta vez estaba construyendo algo que importaba». Ranger emitió un sonido suave y bajo, empujando el codo de Noah con la nariz. «Lo sé, amigo. Sé que crees en ello. Pero mira este lugar». Noah escaneó la cámara, las paredes ásperas, el estrecho conducto de ventilación, el suelo aún esparcido con herramientas.
Todo ese trabajo y ni siquiera puedo calentar esta habitación. No estaba enojado. La ira requería fuego. Se sentía vacío, como si todo el calor que deseaba que la estructura retuviera se hubiera drenado de él en su lugar. Recordó los susurros del valle. Está loco. Se está cavando una tumba. No está bien. Y por primera vez, las palabras se sintieron cercanas. Su garganta se constriñó, la respiración se cortó de esa manera familiar y sofocante. Un escalofrío frío le recorrió la columna vertebral, el TPT arrastrándose como una corriente de aire no deseada. La habitación giró ligeramente, los bordes se volvieron borrosos, las sombras se movieron. Ranger se levantó de repente y presionó su cuerpo contra el pecho de Noah, anclándolo con un peso sólido. La cabeza del perro se levantó, los ojos marrones fijos en Noah con una urgencia que no podía ignorar. Noah cerró los ojos y puso una mano entre las orejas de Ranger. «Estoy bien», susurró, aunque su voz se quebró. Solo cansado, él no estaba bien, pero Ranger no le pedía que lo estuviera. Pasaron los minutos. La tormenta afuera se calmó hasta convertirse en un suave zumbido, el tipo que envolvía el valle en una quietud pesada. El pulso de Noah se estabilizó. Su respiración volvió a la normalidad. Ranger finalmente se acomodó de nuevo, su cabeza descansando protectoramente en la rodilla de Noah. La linterna parpadeó débilmente, las sombras se balanceaban a lo largo del techo. En algún lugar profundo de la montaña, el fuego en la cámara inferior crepitó suavemente. El calor viajaba por los conductos inacabados, buscando un lugar donde asentarse. Noah levantó la cabeza. Algo se sentía diferente, débil, pero allí. Puso su mano cerca de la pared. La arcilla estaba fría, pero no tan fría como antes. Acercó la palma al conducto de ventilación. Un ligero calor rozó sus dedos, apenas perceptible, pero inconfundible. Las orejas de Ranger se aguzaron. No, eso no puede ser. Noah se levantó lentamente, mirando el estrecho conducto cortado en la pared. Se acercó, palpando los bordes. El aire se está moviendo. Ranger movió la cola, sintiendo el cambio en la energía de Noah. No es suficiente, dijo Noah en voz baja, pero es algo. Volvió a bajar los escalones tallados por cada nivel, comprobando el aire con su mano. La habitación de abajo brillaba con la luz del fuego. La segunda habitación llevaba un tenue velo de calor. La tercera se sentía solo ligeramente menos gélida que antes. No era un éxito, lejos de ello, pero una pista de que la idea no estaba muerta. Noah se quedó en el tercer nivel por un largo momento, mirando las paredes de arcilla como si intentara leer sus secretos. «Necesita más tiempo», murmuró. «La tierra no se ha reiniciado aún. Todavía retiene el calor de otoño. El gradiente está todo mal». Presionó la palma de su mano contra la pared de tierra compactada. La superficie se sentía viva, como una criatura que aún se despertaba del recuerdo del verano. Ranger ladró una vez bruscamente. «Lo sabías», dijo Noah suavemente, sonriendo por primera vez en días. «Sabías que no debía rendirme». Regresaron al quinto nivel donde la linterna aún ardía tenuemente. Noah se dejó caer al suelo, el agotamiento aún aferrándose a él. Pero algo debajo de eso había cambiado, algo más cálido que el fuego de abajo. «Funcionará», susurró a la habitación tenue. «Ahora no, pero cuando el frío golpee fuerte, este lugar mostrará sus verdaderos colores». Ranger se acurrucó contra él de nuevo, contento. Por un tiempo, ninguno de los dos se movió. La montaña los envolvió como un capullo silencioso. La nieve caía afuera en suaves cortinas, llevando al mundo a una rara quietud. Luego,
Sin previo aviso, una ráfaga de viento golpeó la puerta exterior de abajo. La estructura tembló débilmente. Noah miró hacia la escalera, escuchando. Más viento, más nieve. La tormenta se acercaba. Una real esta vez. Noah se acercó y rascó suavemente el cuello de Ranger. Mañana comenzamos a sellar las paredes lo más herméticamente posible. Si el valle va a sobrevivir este invierno, necesitaremos este lugar listo. Ranger golpeó suavemente la cola. Noah se recostó contra la pared, cerrando los ojos el tiempo suficiente para descansar, pero no lo suficiente como para dormirse. No podía permitirse soñar esta noche, no del tipo que lo esperaba en la oscuridad. Afuera, la tormenta cobraba fuerza, arremolinándose por los pinos como el aliento de los pulmones de un gigante. Dentro, un hombre y su perro esperaban en el creciente silencio, sin saber que la noche que se avecinaba marcaría el último momento de calma antes de que el valle cayera en crisis y antes de que Noah Brigg descubriera exactamente cuánto espíritu de lucha aún vivía dentro de él. La tormenta golpeó el valle Bitterroot justo después del amanecer. No las ligeras ráfagas a las que Noah se había acostumbrado, no la nieve a la deriva que suavizaba los bordes del día. Esta tormenta llegó rugiendo por la cresta como un ser vivo. Una pared helada de viento que dobló los pinos más altos y engulló el valle en blanco. La temperatura se desplomó con una violencia que incluso sorprendió a Noah. Un momento era amargo, al siguiente se sentía como si el aire mismo se hubiera solidificado. Noah abrió la pesada puerta de madera para verificar las condiciones exteriores, pero el viento la golpeó contra él. La nieve azotó su rostro como agujas. Ranger ladró desde atrás de él, el sonido casi arrancado por el vendaval. «Está bien, amigo, de vuelta adentro», gritó Noah, forzando la puerta a cerrarse con su hombro. La montaña gimió mientras el viento la presionaba. No fue el miedo lo que le apretó el pecho a Noah, fue la conciencia. Este era el tipo de tormenta que no solo asustaba a la gente, se los llevaba. Se apresuró al nivel inferior, donde el pequeño fogón esperaba como un corazón paciente. Con manos experimentadas, apiló troncos partidos, colocó la yesca y encendió un fósforo. La llama prendió, el fuego floreció. El sonido de la leña crepitando resonó por la cámara revestida de piedra. Ranger se sentó a su lado, con las orejas hacia atrás, pero tranquilo. «Mantente cerca», murmuró Noah. El calor subió lentamente, flotando hacia el conducto vertical detrás de ellos. El refugio respondió como un cuerpo vivo, extrayendo calor hacia arriba, reteniéndolo, aprendiendo a respirar. Noah agarró su termómetro y subió al segundo nivel. El viento afuera aullaba como un tren de carga, sacudiendo árboles, enviando estruendos distantes de ramas cayendo que resonaban por la cresta. Pero en las cámaras, el aire se mantenía constante. Levantó el termómetro. 58 kg, no cálido, pero soportable. Subió al tercer nivel. Ranger cojeaba detrás de él, pero con una determinación obstinada que hizo que Noah redujera su ritmo lo suficiente para que el perro pudiera seguirle el paso. Tercer nivel, 68 parpadeó. Eso no podía ser correcto. Volvió a comprobar. 68. Un salto de 10 de. Su corazón dio un vuelco. Se apresuró al cuarto nivel, la linterna balanceándose en su mano. 79 de. El aire se sentía como a finales de primavera. «No puede ser», susurró Noah. El calor lo envolvió, abrazándolo de una manera que se sentía irreal después de semanas de frío que le mordía los huesos. Ranger se paró a su lado, mirando hacia arriba con la cola moviéndose. Una vista rara en estos días. Noah subió el último tramo de escalones,
su respiración acelerándose. Sus botas golpearon la tierra apisonada del quinto nivel. El termómetro subió. 95%. Miró los números, atónito. La habitación se sentía como el calor de pleno verano, atrapado en arcilla y madera. Ranger dio un paso adelante y se acurrucó en el suelo, contento como si estuviera acostado junto a un cálido hogar. Funciona, susurró Noah, con la voz quebrada. Realmente funciona. Se arrodilló, abrumado por una mezcla de alivio, conmoción y algo más profundo. Una creencia largamente enterrada de que tal vez no estaba roto después de todo. Tal vez los instintos agudizados en los campos de batalla también tenían un lugar en el mundo pacífico. Tal vez las habilidades que lo mantuvieron vivo en el extranjero podrían salvar a la gente aquí. Ranger apoyó la cabeza en el pecho de Noah, y Noah rodeó al perro con sus brazos, hundiendo su rostro en el espeso pelaje. «Lo hicimos», susurró. «Realmente lo hicimos». Pero la tormenta no había terminado de anunciarse. Un fuerte estruendo resonó desde el valle de abajo, algo pesado colapsando bajo el peso de la nieve. Luego otro. Luego el más débil grito llevado por el viento antes de ser tragado por completo. Noah se mantuvo firme. Corrió al orificio de observación tallado en la pared frontal del tercer nivel. La nieve lo empañó todo, pero pudo distinguir parches dispersos de luz en el valle. Algunos parpadearon débilmente. Algunos ya estaban oscuros. Las casas perdían calor. Las familias perdían energía. La gente estaba en peligro. Y la tormenta apenas había comenzado. El aliento de Noah empañó el orificio. Su pulso se aceleró, no por pánico, sino por el tipo de concentración que no había sentido desde el ejército. El valle aún no lo sabía, pero se enfrentaban a algo mucho peor que una noche fría. Esta tormenta podría cobrarse vidas. Ranger se paró detrás de él, con la cola rígida, postura alerta. Un soldado listo para recibir órdenes. «No», dijo Noah suavemente. «No vamos a ir allí abajo». «Aún no». Miró hacia las habitaciones en escalera, el calor ascendente, las paredes brillantes, la estructura que finalmente estuvo a la altura de cada hora dolorosa que le había dedicado. No sabía cómo lo sabía, simplemente sabía que la gente vendría. Cuando el frío finalmente los venciera, cuando su leña se convirtiera en ceniza, cuando la risa se apagara en sus gargantas, vendrían al único lugar en la cresta con humo tenue subiendo, el único lugar que aún resistía la tormenta. Y cuando vinieran, él abriría la puerta. «Descansa, amigo», murmuró Noah. Ranger se acomodó cerca del hogar, los ojos entrecerrados, pero las orejas aún atentas. Porque para mañana, el valle ya no se reiría, y el refugio de Noah Briggs sería el único lugar cálido en millas. La tormenta rugió durante la noche como un ser vivo arañando la ladera de la montaña. La nieve golpeó la entrada de madera en oleadas pesadas. Cada ráfaga sonaba como el aliento de alguna enorme bestia acechando justo afuera. Dentro del refugio, los 5 niveles brillaban con un calor que se sentía casi imposible dada la violencia de la ventisca más allá de las paredes de arcilla. Al amanecer, el mundo exterior había sido completamente engullido. Noah subió al 5º nivel, donde Ranger dormía acurrucado apretadamente en el cálido suelo de arcilla. El aire aquí arriba era como estar cerca de un horno, seco, constante, casi demasiado cálido. Noah nunca había imaginado que una habitación excavada en una montaña pudiera sentirse como pleno verano, pero ahí estaba. Se arrodilló junto a Ranger, rascando detrás de las orejas del perro. «Revisaremos los niveles inferiores. Asegúrate de que las rejillas de ventilación aguanten». Ranger se puso de pie,
estirándose rígidamente. Incluso en el calor, su pata herida temblaba. Nadie lo notó, pero la mirada decidida del perro dijo lo que las palabras no podían. Todavía estoy contigo. Vamos. Descendieron los empinados escalones de tierra. Cada nivel tenía su propio bolsillo de calor, subiendo en capas limpias y predecibles. Noah no pudo evitar sonreír cada vez que verificaba la temperatura. 58, 68, 79, 91, 102. Funcionó. Realmente, verdaderamente funcionó. Pero algo más lo atraía. Una inquietud se enhebró en la quietud, como si la montaña estuviera conteniendo la respiración. Escuchó. Nada más que el rugido distante de la tormenta afuera y el ocasional estallido del hogar revestido de piedra. Luego un golpe, suave, amortiguado, casi tragado por el viento. Ranger se congeló a mitad de la escalera. Sus orejas se aguzaron. Un temblor recorrió sus músculos. Parte tensión, parte instinto. Otro golpe, luego otro. Alguien estaba llamando. El corazón de Noah se aceleró, no por miedo, sino por el tipo de alerta que se activaba como un interruptor. Se movió con cuidado al nivel inferior. Ranger a su lado. La nieve se colaba por los pequeños huecos alrededor del pesado tablón de la entrada, brillando pálida a la parpadeante luz del fuego. El golpe volvió, débil, desigual. Noah se inclinó hacia la puerta. ¿Quién está ahí? Una voz débil rompió la tormenta. Por favor, abre. No puedo. Las palabras se desvanecieron en una tos, ronca y débil. Noah desenganchó la pesada barra y abrió la puerta contra el viento. La nieve se derramó hacia adentro en una ráfaga arremolinándose a su alrededor. Y allí, medio derrumbado en el umbral, estaba Kyle Turner. Su rostro estaba pálido, los labios azules, su abrigo incrustado de hielo. Detrás de él, agarrada a su chaqueta con pequeños dedos rojos, estaba su hija, tal vez de 6 años. Su respiración superficial, cada inhalación forzada, sus ojos entrecerrados por el agotamiento. ¡Ayúdanos!, Kyle graznó. Intentamos llegar al pueblo. El calentador murió. El camión se congeló. No podemos. No pudo pronunciar las palabras. Se desplomó hacia adelante. Noah lo atrapó antes de que se desmayara. Ranger inmediatamente se apretó contra la niña, calentándola con el calor de su cuerpo. La cola metida pero firme. Sus pequeñas manos se acurrucaron débilmente en su pelaje. Incluso en su estado aturdido, ella se aferró a él como si fuera lo único sólido que quedaba en el mundo. «Entren», dijo Noah con firmeza, tirando de ambos hacia adentro y cerrando la puerta con su bota. Llevó a la niña al segundo nivel, el aire cálido envolviéndolos instantáneamente. Kyle se tambaleó detrás, una mano en la pared para apoyarse. Noah comprobó el pulso de la niña. Luego la envolvió en una de las mantas de lana gruesas que guardaba para emergencias. Necesita calor, calentamiento lento, sin cambios bruscos. Kyle asintió temblorosamente, las lágrimas congelándose en sus pestañas. Yo no sabía a dónde más ir. Noah no respondió. No necesitaba hacerlo. Vio todo escrito en el rostro del hombre, el miedo, la humillación, la comprensión de lo cerca que había estado de perder a su hija. Kyle tragó. Lo siento, por lo que dije, por reírme de ti, por todo. Noah no habló, pero Ranger sí, interviniendo y empujando suavemente la mano de Kyle, recordándole que lo que importaba ahora no era el pasado. Pero los golpes no habían terminado. Esta vez llegaron más rápido. 3 golpes secos, luego 5, luego voces gritando sobre el viento. Noah se volvió lentamente hacia la puerta. Parece que está comenzando,
susurró. Bajó a la entrada. Ranger lo siguió, cojeando, pero resuelto. Cuando Noah abrió la puerta de nuevo, el viento casi se la arrancó de las manos. La nieve entró, arremolinándose alrededor de las figuras acurrucadas afuera. La familia Peterson, los Yoder, los chicos Harris, Mason y Trevor. Al menos una docena de personas abarrotaban la entrada, las mejillas en carne viva y rojas, las respiraciones superficiales por el frío. Cada rostro mostraba la misma expresión, miedo mezclado con incredulidad. Escuchamos que aquí arriba hacía calor, dijo la señora Peterson con la voz temblorosa. La electricidad está cortada en todo el valle. La estufa de viento se agrietó. No sabíamos a dónde más ir. Trevor, con las mejillas enrojecidas por el frío, intentó esconder el teléfono que una vez había usado para grabar a Noah. Briggs, por favor, ¿podemos entrar? Noah retrocedió, haciendo espacio. Sí, dijo simplemente. Todos ustedes. Uno por uno entraron. Ranger se movió entre ellos, revisando a cada persona con suaves empujones y cálidos alientos. La tranquila confianza del perro calmó incluso los rostros más asustados. Noah los guió hacia arriba, nivel por nivel. Cada vez que el calor subía, seguían jadeos. ¿Esto es real? ¿Cómo es posible? Es como entrar al verano. Y cuando llegaron a la cima, donde el calor tiraba como una marea suave, Noah vio algo cambiar en sus expresiones. Respeto, asombro, reconocimiento. La risa se había ido, la burla se había ido. Todo lo que quedaba era la verdad innegable tallada en arcilla y tierra. Noah Briggs había construido el único refugio lo suficientemente fuerte como para resistir la tormenta, pero él no se regodeó en ello. Estaba mirando la puerta porque vendrían más, porque el invierno no había terminado, porque la tormenta solo había revelado a sus primeras víctimas. Ranger se acomodó junto a Noah, con los ojos fijos en la entrada, el cuerpo tenso pero listo. Buen chico, murmuró Noah. El perro golpeó su cola. Luego llegó otro golpe, tan débil que Noah casi no lo oyó por el viento. Él y Ranger se volvieron juntos porque esta tormenta aún no había cobrado a todas sus víctimas. Y esta noche, el Valle Bitterroot no había terminado de rogar clemencia a la montaña de Noah. Los golpes regresaron más suaves esta vez, casi perdidos bajo el rugido de la tormenta. Noah descendió la estrecha escalera de nuevo, las linternas balanceándose. Ranger cojeando fielmente detrás de él con la cabeza baja y las orejas hacia adelante. El aire en la cámara más baja estaba más cálido que horas antes, el fuego ardiendo fuerte, las piedras irradiando un calor constante. Levantó la barra de madera y entreabrió la puerta. 3 figuras más se tambalearon adentro. El señor y la señora Donovan y su hijo adolescente. Sus rostros pálidos, sus movimientos descoordinados por el frío. La nieve se adhería a su ropa como una segunda piel y sus respiraciones salían en ráfagas temblorosas. Gracias, el señor Donovan logró decir, apenas audible. Pasen, dijo Noah guiándolos. Vamos a calentarlos. Ranger se movió directamente hacia el adolescente, presionando su costado contra él, calentándolo con precisión instintiva. El chico se agarró al pelaje del perro, con los ojos vidriosos por el agotamiento. Noah los ayudó a subir los niveles en escalera, deteniéndose primero en la segunda cámara, permitiendo que sus cuerpos se ajustaran. Los ojos de los Donovan se abrieron ante el aumento gradual de la temperatura. La confusión se convirtió en incredulidad mientras ascendían. Para cuando llegaron al cuarto nivel, el calor se asentó en sus huesos. El color volvió a sus mejillas. La respiración del chico se estabilizó. Este lugar, susurró la señora Donovan, no debería ser posible. Noah no respondió.
Dejó que las habitaciones respondieran por él. Más golpes llegaron antes de que los Donovan terminaran de calentarse. 3 golpes, luego 4, luego manos golpeando desesperadamente la puerta. Noah se movió rápidamente, su aliento apretado en su pecho, no por miedo, sino por una responsabilidad emergente que no había buscado. Abrió la puerta para revelar a Trevor y Mason, los mismos jóvenes que lo habían filmado y publicado videos burlándose de él. Sus rostros estaban rojos y en carne viva por el frío, las pestañas incrustadas de escarcha. Mason llevaba a su hermana menor en brazos, envuelta fuertemente en su chaqueta. Lo sentimos. Por favor. Trevor jadeó. Se nos fue la calefacción. No podemos. Ella apenas respira. Noah se hizo a un lado. Súbela lentamente. Ranger llegó primero a la niña, dejando que sus pequeñas manos se enroscaran en su pelaje. Ella temblaba incontrolablemente mientras Mason la subía. Noah lo siguió, monitoreando su condición, su entrenamiento activándose con tranquila precisión. El cuarto nivel los abrazó en sus cálidas paredes de arcilla. La gente que ya se refugiaba allí hizo espacio sin dudar. Vecinos que apenas se hablaban en el pueblo, ahora se acurrucaban juntos, unidos por la supervivencia. La niña dejó escapar un suave suspiro mientras el calor volvía a sus dedos. Ranger yacía a su lado, su respiración constante, su presencia reconfortante. Pasaron las horas con más golpes. Una familia atrapada en una cabaña sin electricidad. Una pareja cuyo coche se deslizó por la carretera helada. Un hombre vagando solo después de que su generador fallara. Para la medianoche, más de 20 personas llenaban las cámaras en escalera. Nadie se reía de Noah ahora. Se sentaron cerca de las paredes de arcilla, tocándolas como un milagro que no estaban listos para entender. Siguieron el calor hacia arriba, maravillándose de cómo cada nivel se volvía más caliente, sin que ninguno se sintiera sofocante o estrecho. Las madres abrazaron a sus hijos. Los vecinos ancianos estiraron sus manos hacia el techo, absorbiendo un calor que una vez creyeron que solo los calentadores caros podían proporcionar. Y a través de todo, Noah se movía como un guardián silencioso, revisando pulsos, ofreciendo mantas, guiando a las personas a los pisos correctos según su condición. Su entrenamiento militar en triaje y manejo tranquilo nunca se había sentido más necesario o más extrañamente curativo. Kyle Turner se le acercó en algún momento después de la medianoche. Su hija, ahora envuelta en lana y calentada por la constante vigilancia de Ranger, dormía plácidamente cerca. La voz de Kyle se quebró. Noah, te debo la vida de mi pequeña. No me debes nada, dijo Noah, ajustando otra manta alrededor de la niña. Kyle negó con la cabeza. Las lágrimas se formaron de nuevo. Me equivoqué contigo, con todo esto. Lo siento. Noah no respondió. No necesitaba hacerlo. El calor de la habitación, la respiración constante de Ranger tendido protectoramente junto a la niña dormida. Esas eran respuestas suficientes. La tormenta afuera se intensificó. La nieve se acumuló contra la entrada hasta que la puerta casi desapareció bajo la creciente acumulación. El viento chilló a través de los pinos, arrancando ramas. En algún lugar del valle de abajo, otra estructura colapsó bajo el peso de la nieve, enviando un suave estruendo a través de las montañas. Noah sintió a Ranger estremecerse, pero solo por un momento. El perro miró a Noah con confianza, sabiendo que la estructura en la que estaban era fuerte. A medida que la noche se profundizaba, el refugio en escalera brillaba más con la vida compartida. Voces susurrando, mantas crujiendo. El suave golpe de la cola de Ranger mientras se movía de persona a persona, revisándolos, calentándolos, confortándolos.
La gente comenzó a murmurar con asombro. ¿Cómo es esto posible? Es como si el calor subiera por sí solo. Este lugar se siente vivo. Noah se paró cerca del conducto vertical, escuchando la cálida corriente de aire moviéndose hacia arriba. Suave, constante, natural. Es la tierra, dijo finalmente. La montaña retiene el calor. Yo solo la ayudé a hacer lo que ya sabía hacer. Tú construiste esto, dijo Trevor suavemente, con tus propias manos. Noah negó con la cabeza. No, Ranger encontró el lugar. Yo solo lo seguí. Ranger, acostado protectoramente entre dos niños temblorosos, levantó la cabeza al oír su nombre, moviendo la cola una vez. La habitación se llenó de sonrisas tranquilas, cansadas, agradecidas, incrédulas. Y aunque la ventisca afuera azotaba el valle con fuerza brutal, dentro de la montaña, toda una comunidad sobrevivió a lo imposible porque un hombre se negó a rendirse, porque un perro se negó a dejar su lado. Mientras Noah escaneaba las cálidas cámaras llenas de vecinos que alguna vez se burlaron de él, una comprensión repentina se asentó en él como brasas brillando en la oscuridad. La tormenta había venido a ponerlos a prueba. Pero esta noche, el valle aún respiraba porque un soldado herido y su perro leal habían construido un refugio que nadie más siquiera imaginó. Y la tormenta, por feroz que fuera, no podía quitar eso. Pero la noche no había terminado de ponerlos a prueba. Las horas pasaron como sombras lentas. La tormenta golpeó el valle con una furia implacable. El tipo que rompía líneas eléctricas, partía árboles y derribaba cualquier cosa que estuviera sola en la oscuridad. Pero dentro del refugio en escalera de Noah, el aire zumbaba con un calor constante, suave, ascendente, vivo. Las familias se susurraban entre sí. Los niños dormían en bolsillos de mantas. Los vecinos mayores se frotaban las manos rígidas para recuperar el calor, suspirando mientras las sensaciones regresaban lentamente. Ranger se movía entre la multitud como un guardián silencioso, revisando a cada persona con suaves empujones y cálidos alientos. Su pata herida temblaba, pero no se detenía. Simplemente cojeaba hacia adelante, cumpliendo su deber autoimpuesto: mantenerlos a todos a salvo. Noah lo observó con tranquila gratitud desde el tercer nivel, apoyado contra la pared de arcilla. Su propio cuerpo estaba agotado, los músculos tensos, los ojos ardiendo de fatiga. Pero lo que más lo agobiaba eran los recuerdos que se arremolinaban en los bordes de su visión. Un mercado colapsado en Kandahar, polvo llenando el aire, el sonido de un niño tosiendo a través del humo. Ranger arrastrándose entre los escombros para alcanzar la mano de Noah. Alejó el recuerdo con un parpadeo. Ahora no, susurró, anclándose a sí mismo, pero la tormenta tenía otros planes. En algún lugar de abajo, una tos aguda rompió el suave murmullo del refugio, luego otra, luego un áspero sonido húmedo. Noah se enderezó de golpe. Las orejas de Ranger se aguzaron. Venía del segundo nivel. Noah bajó corriendo los estrechos escalones, zigzagueando entre familias dormidas, hasta que llegó a un niño pequeño, tal vez de 8 años, acurrucado junto a su madre. Sus respiraciones eran cortas y superficiales. Los hombros temblaban con cada inhalación. El aire frío de antes de que llegaran debe haber empeorado cualquier condición pulmonar que ya tuviera. Su madre levantó la vista con los ojos muy abiertos por el miedo. No puede respirar. Tiene asma. Este frío. Intenté calentarlo lo suficientemente pronto. Por favor, ¿puedes ayudarlo? El chico volvió a jadear, el pecho agitado, el pánico subiendo en cada jadeo. El pulso de Noah se disparó. La escena parpadeó,
superponiéndose con recuerdos que deseaba poder enterrar. Un patio polvoriento. Un niño luchando por respirar después de la explosión. Sus propias manos temblando mientras intentaba ayudar. La presión de saber que podría no ser suficiente. No, susurró Noah para sí mismo, forzando el recuerdo hacia abajo. Ahora no. Esta vez no. Ranger se apretó contra su pierna, anclándolo con un suave y constante gruñido en su pecho. El cuerpo cálido del perro. El peso familiar. El recordatorio de que Noah no estaba solo. Se agachó junto al niño, hablándole suavemente, aunque los ojos del niño revoloteaban de miedo. Oye, amigo, ¿estás bien? Quédate conmigo. Vamos a calentarte. Se volvió hacia la madre. Necesitamos subirlo. Los niveles más altos son más calientes. Eso ayudará a abrir sus pulmones. Ella asintió desesperadamente. Noah tomó al niño en sus brazos. La piel del niño estaba fría contra la suya, y cada pequeño jadeo se sentía como un golpe en el pecho de Noah. Ranger trotó adelante, despejando la escalera, revisando cada rellano antes de que Noah subiera. Para el tercer nivel, la respiración del niño seguía siendo difícil. Para el cuarto, sus jadeos se hicieron más cortos, más débiles. Para el quinto, benditamente, el calor los envolvió como una manta. Noah se arrodilló en el suelo cálido, dejando que el niño descansara contra su pecho para que pudiera sentir el subir y bajar de la respiración constante de Noah. Ranger se acostó a su lado, el calor de su cuerpo subiendo a través de la arcilla, aumentando el calor. «Respira conmigo», murmuró Noah. «Lento, fácil. Solo sigue mi voz. Estás a salvo». El niño volvió a jadear, pero esta vez la inhalación fue más profunda. Luego una más profunda aún. La mano de la madre se aferró al hombro de Noah temblorosa. «Gracias. Oh Dios, gracias». Pasó un minuto. Otro. Lentamente la respiración del niño se normalizó. Su pecho se relajó. El pánico se drenó de su pequeño cuerpo, y sus ojos se abrieron lo suficiente como para ver a Ranger mirándolo. Levantó una mano temblorosa para descansar sobre la cabeza del perro. Ranger no se movió. Se quedó perfectamente quieto, dejando que el calor de la cámara y su presencia trabajaran juntos como medicina. Abajo, la noticia se extendió rápidamente. Noah Briggs había salvado otra vida. Los vecinos subieron al quinto nivel para ver al niño. Se quedaron asombrados de lo cálida que era la cámara superior, de cómo el diseño de Noah, una vez burlado, ahora contenía la esperanza de todo el valle en sus paredes de arcilla. Trevor miró a Noah con algo parecido a la incredulidad. «Lo salvaste. Tú, en realidad, Noah, tú eres la única razón por la que cualquiera de nosotros está vivo ahora mismo». Noah no respondió. Los elogios no eran algo con lo que supiera qué hacer. Simplemente se concentró en el niño respirando constantemente de nuevo. Ranger vigilando con devoción inquebrantable. Mientras las familias volvían a descansar, Noah permaneció en el suelo del quinto nivel, apoyado contra la pared de arcilla. Su ritmo cardíaco finalmente se desaceleró. Sus manos ya no temblaban. Ranger apoyó la cabeza en la rodilla de Noah, soltando un largo suspiro que resonó por la cámara como una promesa. «Te tengo. Los tenemos». Noah rascó detrás de la oreja del perro. «Lo hiciste bien, amigo». Afuera la tormenta aullaba y crujía y rugía. Dentro, un soldado herido y su perro se habían convertido en el único calor que quedaba en el Valle Bitterroot. Y en esta montaña excavada, el calor no se medía solo en grados. Se medía en vidas salvadas, en respiraciones estabilizadas, en miedo silenciado. Y antes del amanecer, el refugio sería la única razón por la que el valle aún tenía esperanza.
La tormenta finalmente cesó en algún momento cerca del amanecer. La primera señal no fue la luz, fue el silencio. Una quietud profunda, pesada, antinatural, que se extendió por la ladera de la montaña como si el mundo entero se hubiera detenido para tomar aliento. Dentro del refugio en escalera, la gente se removió de un sueño inquieto. Las madres revisaron a sus hijos. Los vecinos ayudaron a los vecinos a sentarse, estirar los brazos, probar sus piernas. El aire estaba cálido, todavía subiendo suavemente, nivel por nivel, como Noah lo había diseñado. Incluso después de una noche entera con docenas de personas adentro, el refugio mantuvo su fuerza. Noah se puso de pie. Su espalda le dolía por horas de estar sentado en el suelo de arcilla. Sus ojos le ardían de fatiga, pero había una firmeza en su pecho que no había sentido en años. Ranger también se puso de pie, lentamente, con cuidado. Su pata herida temblaba, pero la postura del perro era orgullosa. Escaneó la habitación como un guardia experimentado, asegurándose de que cada persona estuviera contabilizada. Noah le rascó detrás de la oreja. «Buen trabajo, sargento». Ranger golpeó su cola en respuesta. Un suave golpe llegó, no de la tormenta esta vez, sino de alguien que estaba quitando nieve de la entrada principal. Una voz siguió. «Hola ahí. ¿Alguien a salvo adentro?» No era miedo en la voz, era alivio. Dos ingenieros del condado se abrieron paso a través del cúmulo de nieve y entraron por la entrada, sacudiéndose la escarcha y parpadeando ante el cálido resplandor. Detrás de ellos se encontraba un ayudante del sheriff y dos voluntarios del equipo de rescate del pueblo. En el momento en que el calor los golpeó, los 4 hombres se detuvieron a mitad del paso. «¿Qué demonios?». El ayudante respiró. Noah los guió hasta el tercer nivel para explicar. La gente se hizo a un lado respetuosamente, observando con tranquilo orgullo cómo los rescatistas miraban a su alrededor con los ojos muy abiertos. «¿Tú construiste esto?», dijo uno de los ingenieros, tocando la pared de arcilla, sintiendo el calor que irradiaba a través de ella como un ser vivo. «Sí», dijo Noah, «pero no solo». Asintió hacia Ranger, que estaba sentado erguido a su lado, el pecho hinchado, la cola rozando rítmicamente el suelo. Los hombres sonrieron, intercambiando miradas. «Tu perro te ayudó a encontrar el sitio». «Él encontró el terreno correcto», respondió Noah. «La montaña hizo el resto». Los ingenieros pasaron casi una hora subiendo los 5 niveles, tocando la mampostería, inspeccionando el conducto de calor vertical, maravillándose de cómo cada cámara mantenía una temperatura diferente. Tomaron notas cuidadosas, garabateando como si temieran perder un solo detalle. «Esto podría cambiar la supervivencia invernal en todo el valle», dijo uno, sacudiendo la cabeza con asombro. «Tal vez en todo el estado. Necesitamos mapearlo, construir más, enseñar esto. La gente necesita saberlo». Noah asintió, aunque el rubor cruzó su rostro. «No es nada elegante, solo buena tierra y calor constante». Kyle Turner dio un paso adelante del grupo de vecinos. «Noah, nos salvaste. Salvaste a mi pequeña. No hay nada de solo en eso». Otros se unieron, las voces suaves de gratitud, cargadas de emoción. «Salvaste la vida de mi madre. Mi generador explotó. No lo habríamos logrado. Mantuviste a nuestra familia a salvo». Noah deslizó una mano en el pelaje de Ranger, anclándose a sí mismo. Los elogios nunca fueron algo que llevara cómodamente, pero al escucharlos ahora no dolían, no traían sombras. Se sentían honestos, ganados. Los ingenieros se movieron al 5º nivel a continuación, donde el techo de arcilla aún irradiaba un calor profundo. Se arrodillaron maravillados. «Esta habitación tiene más de 100 de Babelos», murmuró uno.
sin calentador, sin combustible, solo física y diseño inteligente y mucha terquedad, admitió Noah con una pequeña sonrisa. Ranger ladró una vez como si confirmara la afirmación. Descendieron de nuevo, reuniéndose cerca del hogar central. Los rescatistas repartieron raciones y mantas de emergencia, aunque la mayoría de la gente no las necesitaba gracias al refugio de Noah. El ayudante se aclaró la garganta. Cuando comience el deshielo, el condado quiere que vengas al ayuntamiento, compartas los planos, nos permitas ayudar a construir más de estos en todo el valle. No por crédito, dijo Noah rápidamente. Viejos hábitos, viejas cicatrices lo tensaban ante la idea de la atención. No necesito reconocimiento. No estamos ofreciendo crédito, replicó el ayudante suavemente. Estamos ofreciendo colaboración. Tú salvaste este valle anoche. Permítenos ayudarte a salvarlo de nuevo. Ranger se apoyó en la pierna de Noah, tranquilizándolo. Noah asintió. Está bien, ayudaré. Esa simple aceptación, tan pequeña, tan silenciosa, se sintió como una puerta abriéndose dentro de él. Una puerta a una vida que pensó haber perdido hace años. La habitación pareció exhalar con él. Finalmente, la gente comenzó a prepararse para irse. La tormenta afuera había amainado, dejando que una luz gris se filtrara por las grietas de la puerta. Las familias se agruparon, empujando hacia la salida. Algunos abrazaron a Noah antes de irse, otros acariciaron la cabeza de Ranger. Cada persona se detuvo antes de salir al mundo que se descongelaba. Gracias, Dios te bendiga, Noah. Nos salvaste. Noah dijo poco a cambio, pero escuchó cada palabra. Al final, solo quedaron los trabajadores de rescate y Ranger, que vigilaba la puerta como un guardián final de la noche. Un ingeniero se acercó a Noah de nuevo. Nos gustaría registrar un diseño completo y una guía de construcción para este refugio. Podría ayudar a la gente por generaciones. Noah miró alrededor de las cálidas cámaras, las paredes de arcilla, los suelos de piedra, el conducto vertical zumbando con un suave calor. No, dijo en voz baja, no mi nombre en él. El hombre pareció confundido. ¿Entonces de quién? Noah rascó el cuello de Ranger, sonriendo. Ponle el nombre que quieras, pero sabe esto, mi perro salvó a más personas que yo. Ranger levantó la cabeza con orgullo. La nieve crujió afuera. La primera luz del sol en día se derramó en la entrada. Brilló en los suelos de arcilla e iluminó el pelaje de Ranger como oro. Los rescatistas salieron, listos para guiar al valle al siguiente capítulo. Noah se paró en la entrada, Ranger a su lado. La tormenta había dado su mejor golpe, pero la montaña, su montaña, había aguantado. Noah respiró el aire frío, dejando que la luz del sol calentara el lugar magullado dentro de él, que había estado oscuro durante demasiados años. Ranger se apretó contra él. Noah apoyó una mano en la fuerte espalda del perro. «Vamos a casa, amigo», murmuró. Y juntos salieron a la nueva mañana. Un soldado y su perro leal, guardianes de un cálido refugio tallado en los huesos de la tierra. Un lugar que había salvado un valle. Un lugar que salvaría a muchos más. Un lugar construido por un hombre que pensó que no le quedaba nada. Y un perro que siempre supo mejor. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poco, deja un simple 1 en los comentarios para saber que todavía estás aquí con nosotros. Tu pequeño comentario ayuda más de lo que piensas y me dice que quieres más historias como esta. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte porque el próximo cuento de valentía, lealtad y supervivencia podría ser el que se quede contigo mucho después de que la pantalla se apague. Te veré en el próximo.